presenta su programa Puertas hacia un nuevo horizonte. Con la conducción del pastor Juan Carlos Callejas. Muy buenas tardes para todos, Dios les siga bendiciendo y aquí estamos, sí, comenzando una semana para que disfrutemos los días que nos da Dios, porque Él le ha renovado su misericordia hoy sobre su vida y le ha regalado este día, un día en el cual usted tiene que prepararse para vivir momentos lindos. A veces en la vida nos tenemos que acostumbrar, tenemos tiempos buenos y tiempos malos. Entonces, tenemos que pensar en eso, porque todas las cosas las queremos bueno, queremos que no nos pase nada, queremos vivir hasta 200 años si es posible, y eso es imposible. Bueno, todos tenemos un comienzo y un fin. Pero quiero, antes de ir a la palabra, quiero mandarle un saludo a todos mis hermanos y amigos de la ciudad de San Pedro, en todos los barrios, Gobernador Castro, Varadero y Alsina. Y Río Tala, que el otro día me olvidé de saludar a los hermanos y amigos de Río Tala, bueno, un saludo para ellos. También un saludo a todas las iglesias que nos ven allí por nuestro video por YouTube. Les mandamos un saludo y Dios les siga bendiciendo. Es un gusto y un placer estar llevándote esta palabra de Dios, que en estos tiempos tan difíciles donde nos hace falta Dios, donde el hombre está seguro de sí mismo, se están engañando a sí mismo también, así que tenemos que tener cuidado con estas situaciones, de no dejarnos llevar por el egocentrismo, por el engaño y por todas aquellas cosas que trae el enemigo y pone en nuestras vidas. Nosotros tenemos que disfrutar para el bien nuestro, para el bien de nuestra familia, conocer a Dios principalmente y tenerlo en nuestro corazón, porque tener a Dios en nuestro corazón es mucho mayor que cualquier dinero y cualquier joya que pueda usted tener. Tener a Cristo en el corazón tiene la riqueza inmensa de la eternidad y de la vida eterna. Bueno, quiero hablarte hoy de una pequeña historia que vamos a hacer, si es posible, en dos partes, y si no, vamos a hacer una. En Mateo capítulo 16, versos 21 al 23, 3 versículos de la Biblia. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque ¿por qué no pones las cosas en la mira, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Bueno, acá vamos a ver dos situaciones y a mí me gusta siempre hablar de ello, porque hay personas que dicen que Dios, hablan mucho de Dios, pero no practican, conocen la historia, conocen la Biblia, pero no la practican, y ese es el problema. Nosotros, para conocer y saber, tenemos que practicar, porque el conocimiento viene por la práctica, el conocimiento viene por todas las cosas que van sucediendo en nuestras vidas, y eso nos hace conocer más a las personas, conocer más con quién tratamos. Bueno, pues yo quiero ver que ustedes en esta tarde puedan ver y conocer estos 3 versículos. Jesús iba a ir ya, le declaraba a los discípulos que se iba a Jerusalén.
Y cuando iba camino a Jerusalén, sabemos, por lo que dice la Biblia, que lo recibían con palmas, con aplausos y con cuantas cosas, ¿no? Y eso es lo que pensaba la gente, que le llegaba el rey físico, que Herodes iba a salir y lo iban a poner a él. Eso es lo que piensa cualquier ser humano. Pero esto tenía otra profundidad espiritual que esa gente no veía, porque después esa misma gente gritaba en aquel día, cuando lo iban a elegir uno entre Barrabás y él, gritó que lo crucifiquen a Jesús. Así somos nosotros, los seres humanos. A veces estamos para un lado, a veces estamos para el otro. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, lo llevó y le dijo: Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Era una cosa humanamente natural, pero Jesús era el Espíritu de vida, era el Espíritu de Dios que estaba en Jesús. Y él buscaba estas cosas espirituales, cosa que Pedro no veía, y los discípulos tampoco. Mucha ignorancia tenían los discípulos a pesar de que andaban con Jesús. Entonces, cuando le dijo eso, Jesús espiritualmente vio quién estaba dentro de Pedro. ¿Quién era el que estaba? Bueno, la palabra lo dice, pero él, volviéndose, le dijo: Pedro, quítate de mí. Quítate de mí, Satanás. Me eres de tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Y digo que nuestra mente carnal muchas veces nos engaña y nos va a vivir engañando siempre. Porque es una mente carnal. ¿Saben lo que quiere decir una mente carnal? Una mente sin Dios. Y todo aquel que anda sin Dios tiene una mente carnal. Y Pedro todavía andaba al lado del maestro, pero todavía no le conocía bien. Todavía no le conocía bien. Y entonces, yo quiero ir a otro versículo de la Biblia. A ver, espérenme. Más atrás, en donde Pedro tiene una actitud diferente a esta. Pedro le hace una confesión al Señor. Dice: viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan, el otro Juan el Bautista, Elías, el otro le dijo Jeremías, o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló la carne ni la sangre, sino el Padre que está en los cielos. El Padre que está en los cielos. Qué lindo es esta situación. Pedro lo reconoció que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo veo esta actitud de Pedro y Jesús, que le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora fíjense en esta actitud en el cual el Señor Jesús le dice: bienaventurado eres, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino el Espíritu de mi Padre. Y aquí más adelante, son, 3, 6, 7 versículos más adelante, le tiene que decir Jesús, quítate delante de mí, Satanás. Yo tomo esta parte humana y cómo actuamos muchas veces. En una, Dios nos bendice, como cuando le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y en la otra le dice: quítate de mí, Satanás. ¿Cómo es nuestra mente? ¿Cómo son nuestras actitudes?
Y eso es lo que yo veo en los seres humanos. No podemos ser perfectos. Momento que estamos ahí entregados por los diferentes problemas y circunstancias que tenemos en la vida, y por allí estamos siendo utilizados por el diablo, porque ese pensamiento se lo trajo el diablo para convencerlo a Jesús, a ver si lo podía convencer, y de no llevar a cabo ese plan, porque Satanás sabía que si moría crucificado, él iba a ser vencido, porque esa fue la lucha final, ahí en la cruz del Calvario, ahí venció al diablo. Y el diablo, sabiéndolo, ¿a dónde se le metió? En Pedro, el discípulo. Y quiero que esto lo entiendan bien, porque muchas veces actuamos en la carne. A veces cuando juzgamos a las personas, una vez los juzgamos bien, otras veces los juzgamos mal, y nosotros, Dios no nos ha puesto para juzgar. Él mismo, Jesús dijo, yo no he venido, a mí no me han puesto por juez, yo no vine a ser juez, yo vine a buscar y a salvar lo que está perdido. Y eso tiene que ser la iglesia, no mirar los defectos, los errores, sino que Jesús dijo, yo no vine a ser de juez, sino que vine a salvar lo que estaba perdido. Y vos y yo y todos estábamos perdidos hasta que encontramos a Jesús. Y eso es lo bueno, encontrar a Jesús. En este momento era una piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo era Pedro para Jesús. Y en otro momento lo elogió mucho Jesús y le dijo bienaventurado. Entonces, así somos nosotros. Unas veces decimos gloria a Dios y las otras veces le damos vuelta la cara a Dios. Según nuestro ánimo, según nuestro estado en cual estemos. Si mucha gente dice, bueno, le pasa algo y dice, yo no sé por qué Dios permite esto. Yo escucho mucha gente que dice, yo no sé por qué Dios permite esto, por qué me pasa esto, por qué soy de esta manera y no puedo ser de otra. Eso es porque te falta Cristo en tu corazón, eso es porque necesitas de Dios, porque cuando vos estás al lado de Jesús, es otra cosa. Hoy, este hombre, Pedro, después el Señor lo dejó de cabeza de la iglesia. Y cuando vino el Espíritu Santo a él en el día Pentecostés, salió un Pedro renovado, un Pedro que era otra persona, porque vino el poder. Y la iglesia y nosotros necesitamos el poder de Dios para poder ser personas fuertes y valientes para el reino de Dios. Nosotros tenemos que entender estas situaciones porque si no las conocemos vamos a vivir siempre en nuestra carne, en nuestros pensamientos, en nuestra mente tiene que ser cambiada. La Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Acá veo que por un momento tenía la mente de Cristo cuando le dijo, cuando le respondió a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Jonás. Y en la otra le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Cuántas veces hay hermanos en las iglesias que muchas veces el Señor le tiene que decir, apártate de mí, Satanás? Porque no cumple con lo que Dios le está pidiendo. Porque ve las cosas desfiguradamente, no las ves, transgiversa las cosas por su mente carnal. Nosotros los seres humanos tenemos que despojarnos de nuestra mente carnal y poner la mente de Cristo en nuestro corazón, porque si no tenemos la mente de Cristo vamos a actuar como Pedro, vamos a vivir en la carne y en la carne no se vive en el Espíritu. Y quiero volverme ahora a otro tema que es de lo mismo. Isaías 41 también nos dice esto. A ver, 41:9. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Mi siervo eres tú.
te escogí y no te deseché. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré y siempre te sustentaré a la diestra de mi justicia. Yo digo también y pienso que nuestra mente carnal muchas veces desecha a otras personas, desecha a nuestros familiares, a sus familiares, a veces tienen encontronazo y los desechan por una cosa o por la otra. A veces hay enojos, hay envidia, celos, y cuando usted tiene esto en su corazón, desecha a la otra persona. Acá dice Dios, ¿por qué te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú y te escogí? Todos tienen que saber en la iglesia que esa gente que está ahí adentro es llamada, es escogida por Dios. Por eso no tenemos que serle de tropiezo a nadie, porque a esa lo llamó y lo escogió Dios. Y le dice, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Cuántas veces desechamos a amigos, a vecinos, a hermanos en la iglesia, porque lo pisó, porque sin querer le hizo algo involuntario, o le haya hecho voluntario? ¿Por qué lo desechás? No tenés que desecharlo, porque ese es alguien que llamó Dios y usted tiene que respetarlo como se merece, porque es un escogido de Dios. Mire, mucha gente está en pecado por esta situación, porque está agresivo y habla muy mal del siervo de Dios, del escogido de Dios. A mí también este Dios me trajo de lugares remotos, de muy lejos. Él me escogió y dice, y no te deseché. Quiere decir que Dios no desecha a nadie. Y si Dios no desecha a nadie, ¿quiénes somos nosotros para desechar a los demás? De eso tenemos que tomar conciencia para vivir una vida más tranquila, una vida más feliz, porque eso es lo que tenemos que hacer, vivir feliz. Si yo tengo y digo que soy cristiano y me ando peleando con fulano, me ando peleando con tal o cual, quiere decir que no tengo paz y que la felicidad de Cristo no está en mi vida. A mí siempre me gusta decir que tenemos que meditar y reflexionar en Dios. Dios nos trajo, como dijo Jesús, yo vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y vos y yo, si somos escogidos, tenemos que buscar y salvar a los que están perdidos. Es el tema, porque es un llamado divino. A ver si ustedes me entienden, es un llamado divino. Acá no tienen los hombres nada que ver, Dios lo llamó. Y al llamarlo Dios es un llamado divino. Y ahí es donde nos ponemos contra Dios. Si usted critica a su pastor, usted se está poniendo en contra de Dios porque Dios lo eligió. Es un elegido de Dios, con sus defectos, con sus errores. Y nosotros, la costumbre, yo siempre digo que nadie puede llegar a la santidad que Dios desea que tengamos. Pero estamos tratando y buscando esa santidad, sin la cual no vamos a agradar a Dios. Entonces, tenemos que mirar y pensar bien lo que estamos haciendo. Una vida espiritual, una vida llena de gozo y alegría es la que tiene que tener nuestro corazón. Y la iglesia se levantará. Porque miren, yo le digo, hoy la iglesia está como el mundo, y copiando las cosas del mundo y trayéndolas a la iglesia. Usted entra a una iglesia y no se sabe si es una iglesia o un boliche. Por eso es la verdad. Yo no tengo por qué, tengo que decirlo. Tengo que decirlo porque Dios me manda a decirlo. Y otros peleando por el dinero, andando en limusina, casas de 7, 8 millones de dólares, cuando Jesús no tenía dónde reposar su cabeza. Digo yo, ¿por qué no le dan esas casas y esos coches y todo el dinero, parte de ese dinero para aquellos que realmente necesitan?
Sí, a lo mejor quien escuche esto quizás me va a criticar, pero no me importa porque la verdad es esa. Y Dios me llamó para decir la verdad y no para andar mintiéndole a nadie. A mí también me desecharon alguna vez y no saben por qué me desecharon. Pero Dios no me desechó. Dios me sostiene y Dios me dijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré a la diestra de mi justicia. Y si Dios me dice eso, ¿quién es usted para decirme algo? ¿Quién es usted para decirme algo? Si yo soy un escogido de Dios. No sea cosa que se ponga y luche contra Dios. Sin darse cuenta está luchando contra Dios. Porque si usted mira las cosas humanamente, va a criticar a uno, va a criticar a otro, me va a criticar a mí. Pero si usted es espiritual, como dice ser, dice que aquel que comete una falta, si yo soy espiritual, lo tengo que restaurar espiritualmente con mansedumbre y templanza. No desecharlo, no meterlo en un foso y tirarle toneladas de cemento para que no salga más de ahí. ¿De dónde hizo Cristo eso? ¿Cuándo hizo Cristo eso? Por eso yo digo que la iglesia está viviendo terrenalmente, hermanos. Están viviendo con la carne y la mente humana. Y tenemos que cambiar esa actitud. Tenemos que empezar a hacer algo. Yo siempre le digo a la iglesia, tenemos que tener un día de reunión para perdón y reconciliación, para invitar al Espíritu Santo, al verdadero, a Dios, que tome control y dominio y nos perdone a todos y nos sane a todos para poder levantarnos de este sueño en que está viviendo y sacar todas esas cosas feas y malas que han entrado en la iglesia. También a veces usted entra a alguna iglesia, no digo todas, y están bailando y están danzando y están haciendo un montón de cosas que en Cristo jamás lo vi en la Biblia, jamás lo vi eso en la Biblia. Entonces que tenemos que tomar conciencia, mis hermanos. Llamo la atención a los siervos de Dios y a la iglesia, esté acá en San Pedro, esté donde esté en el mundo. Fíjense en lo que están haciendo, porque en vez de ganar están perdiendo y van a perder sus almas. Van a perder sus almas y se van a ganar en el infierno. Porque cada uno quiere ser más rico, cada uno quiere tener más. Pero al final no van a tener nada. Usted tiene que aportar para el reino de Dios, no para esta tierra. Porque en esta tierra estamos de paso. Entienda bien eso, que usted vino desnudo a este mundo y se va a ir desnudo. No se mate tanto para ganar cosas terrenales, porque las espirituales, las de Dios, son las que dan alegría. Aunque usted tenga apenas para comer, usted va a ser feliz y va a dormir en paz. Pero los que tienen mucho no pueden dormir y se afanan y andan afanados por todos, no duermen, no descansan, viven llenos de nervios, llenos de violencia, porque los tiene mal el afán de este mundo. La iglesia ha cometido un error de dejar entrar el sistema de este mundo dentro de la iglesia, cosa que no tendría que haber permitido nunca a la iglesia, haber permitido dejar entrar el sistema de este mundo dentro del templo santo y divino de Dios. Bueno, no era esto lo que iba a decir, pero agradezco al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que me llevó por este camino. Porque alguien tiene que hablar, mis hermanos, alguien tiene que hablar. Y usted dirá, es el que menos tiene que hablar. Sí, para usted, pero Dios me escogió y me llamó para que diga lo que ustedes no quieren decir. Para decir lo que ustedes no quieren decir. No me gusta engañar a la gente. La vez que tuve algún accidente en el Señor, he pagado el precio. He pagado precio. Y a ver, ¿cómo te puedo decir? Con orgullo puedo decir, pagué mi precio.
Pero hay muchos de ustedes que tienen mucho más y no han pagado ningún precio, todavía están en deuda hasta la cabeza. Hablemos la verdad como es, digamos de una vez por todas quiénes somos. ¿Saben para qué? Para que la iglesia crezca, para que la iglesia se levante, para que la luz de Cristo alumbre en su vida, para que la luz de Cristo alumbre en su hogar, para que la luz de Cristo alumbre la ciudad de San Pedro y alumbre a todo el mundo. Porque mucho hablamos de luz y estamos en tinieblas. No sé cuánto llevo, me faltan 3. Bueno, esto gracias a Dios porque me ha dado estas palabras para poder llevársela. La iglesia tiene que despertar, mis queridos consiervos, tiene que despertar y nosotros somos los responsables de la iglesia. Dejemos de jugar al truco y a las damas, y dejemos algunas mañas que todavía tenemos y dediquémonos a servir al Señor como Él manda, en santidad y en obediencia delante de Él. Entonces tu iglesia va a crecer, la mía va a crecer y toda la ciudad de San Pedro se va a convertir a Dios. Pero digamos la verdad, dejémonos de engañar, no nos engañemos más. Nosotros hemos sido llamados para ser cabeza y no cola. Nosotros hemos sido llamados para tener la mente de Cristo y no tener esa mente vieja que todavía no la pudimos dejar y la estamos agarrando y atesorando con malos pensamientos, con envidias, con celos y con todas aquellas cosas que no tendría que tener un cristiano y menos un siervo de Dios. Yo le invito a la iglesia, te invito a la iglesia siempre a que tengamos ese día de perdón y restauración, para que todas las cosas empiecen a cambiar en los hogares, empiecen a cambiar en las iglesias, empiecen a cambiar en la ciudad. Hay mucha gente que está perdida todavía y por engañarlos se siguen perdiendo. Digamos la verdad es la palabra de Dios. Que Dios te siga bendiciendo. Entonces, para mí ha sido un gusto darte esta palabra. Ha sido un placer decirte lo que otros no te quieren decir y viven engañando a la gente. Y me hago cargo de lo que digo, Que Dios les siga bendiciendo a todos. Y como siempre les digo, ha sido un gusto y un placer acompañarlos durante todo este tiempo que vamos a estar. Dios lo sabrá hasta cuándo, pero sé que hoy Dios se ha puesto contento con este mensaje. El corazón de Dios se ha puesto contento. Dios les siga bendiciendo a todos. Presenta su programa Puertas hacia un nuevo horizonte. Con la conducción del pastor Juan Carlos Callejas.